En Malvinas, Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, uno de los temas que venimos tratando es la cuestión de la soberanía en el río Paraná, una cuestión fundamental. A fines de abril vence la concesión que tiene la empresa Hidrovía S.A., que está compuesta por una empresa extranjera, belga, y por una empresa argentina, para el dragado y balizamiento del río Paraná. Y para hablar de esta cuestión tan importante, tan soberana, porque insisto, se está venciendo la concesión, hace 25 años que entregamos el río Paraná, y ahora vence en unos días, en pocos días. Y para hablar de esta cuestión estamos en comunicación con el doctor en historia, integrante de FIPCA, de la Comisión de Defensa del PJ, Guillermo Cabiasca. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. No, el gusto es nuestro, Guillermo. Decíamos, adelantábamos, se vence lo que es la concesión de esta privatización del río Paraná, de una empresa extranjera, la empresa belga, que hace todo el dragado, otra empresa que también hace el balizamiento del río Paraná. ¿Por qué es importante que el Estado recupere el control del dragado justamente y el balizamiento, Guillermo? Mirá, son dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con que nosotros estamos hablando de la principal vía de comunicación interior que tiene nuestro país en relación con su principal producción exportable, que a nivel mundial pesa en el nivel de consumo y de exportaciones de lo que es el complejo agrario a nivel mundial, ¿no? Las exportaciones argentinas de cereales, oleaginosas y sus derivados son de las más importantes del mundo. Y no solo las argentinas, sino las de todos los países de la Cuenca del Plata, que están relacionados con lo que es la producción actual del tan comentado y discutido complejo sojero, ¿no? Y eso está relacionado con las vías y las comunicaciones que nuestro país tiene para poder transportar todos estos productos al interior de nuestro país y del interior hacia las exportaciones e importaciones que vengan en torno a todo lo que es el sistema de comunicaciones, el sistema de transporte, el sistema logístico. Quien tenga en manos el transporte dentro del territorio nacional, y bueno, tiene un control diferencial muy importante sobre lo que es la producción, sobre lo que es la posibilidad de saber qué es lo que se importa, lo que se exporta, sobre la posibilidad de definir cuáles son las principales líneas de desarrollo de nuestro país y demás. Es como si, yo lo mencionaba el otro día en un programa, es como si nuestra casa tuviera un montón de habitaciones y nosotros no controláramos o entregáramos a otro externo a nuestra casa el control del pasillo que las comunica, para que a las diferentes habitaciones lleguen las cosas que llevamos. Bueno, controlar los caminos, controlar los ferrocarriles, controlar las vías de comunicación y controlar principalmente el río, que es insisto, es la más importante, es de enorme importancia. Y desde ahí es que nosotros podemos conocer, que es lo que no conocemos realmente, qué es lo que se produce, qué es lo que se importa, qué es lo que se exporta, qué es lo que vale, cuánto es lo que vale, cuánto es lo que se evade, cuánto es lo que se contrabandea. No tenemos hoy ni siquiera poder de policía, ¿no? Real poder de policía, ni sabemos cuánto podemos tasar esas exportaciones, porque todo se hace a simple declaración jurada, y se hace a simple declaración jurada de las empresas, y a su vez ninguna de las partes que compone el complejo, digamos, agroexportador argentino está en manos del Estado. Y Todo es Guillermo, privado, todo es funcionado, ¿no? ¿por qué sería el control del Estado controlando esta red troncal, ¿no? Con lo hoy conocido como mal llamado hidrovía? Esto nos lo ha enseñado Horacio Tetamanti, es el control del río Paraná, ¿no? Pero esta empresa que se le dio la concesión para hacer el dragado y cobrar peaje, me encantó ese ejemplo que dabas, Guillermo, de, bueno, para quien quiera entrar a mi casa, a una de las habitaciones, yo le entrego a alguien para que cobre peaje en el pasillo, ¿no? Pero ¿por qué el Estado, controlando eso, también controla lo que sale y entra
a través de esta red troncal? Primero tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar al sistema integralmente, ¿no? Es la hidrovía, es los canales, o sea, nosotros estamos, es los puertos, ¿no? Es el río, es la preparación técnica, ¿no? La preparación del río para que pueda aceptar barcos de un determinado tamaño, donde se desea o no que esos barcos penetren, si el transporte se hace por barcazas o por grandes barcos o por grandes buques, pero a su vez hay que pensar que eso está relacionado con los puertos y con el transporte hasta los puertos y con lo que son los elevadores de grano y lo que son las aceiteras, ¿no? Todo ese complejo está en manos extranjeras. Ahora bien, la última etapa, la etapa en la cual permite la logística, ¿no? La parte más importante de la logística, que es el transporte y el ingreso al interior del país desde el océano de la producción internacional y la exportación de la producción nacional y de los países de la Cuenca del Plata hacia el exterior, pasa por este sistema que solo puede funcionar en las condiciones actuales de lo que son la navegación a través de el dragado y balizamiento de las diferentes etapas, las diferentes partes que tiene el río. Hoy un barco no puede ingresar, un barco de las características actuales, no puede ingresar al río de la Plata o al río Paraná si no se prepara un canal que permita su acceso, ¿no? Bueno, digamos, la preparación del canal que permite su acceso es lo que a nosotros nos permite decir, bueno, se ingresa por un lugar o se ingresa por el otro. Se accede hasta tal puerto o se accede hasta este puerto y a partir de este puerto se transporta en barcazas hacia el interior. Un buque extranjero puede entrar, y nosotros, digamos, una empresa también extranjera, le draga, una empresa privada le draga para que ingrese hasta ¿dónde? Hasta Buenos Aires, hasta La Plata, hasta Montevideo, hasta Nueva Palmira o hasta Santa Fe. Todas esas decisiones son las que a nosotros nos permiten, digamos que nosotros hoy no controlamos, ¿no? Que nosotros hoy no tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Porque eso a partir de la licitación que se hace con, de acuerdo a los acuerdos que hay y decisiones que se toman, no tanto en el Estado Nacional, sino en la Bolsa de Rosario, las grandes empresas extranjeras articuladas ahí, nosotros no tenemos una decisión sobre de cómo va a funcionar nuestro sistema. Y tampoco, en ese sentido, cuando un buque extranjero entra o sale, tiene que parar en un lugar, en ese lugar que para suben los prácticos, miran, se puede subir el control de lo que se lleva, se calcula el tonelaje, ahí se le cobra de acuerdo a lo que lleva en el peaje, que no lo cobramos nosotros, lo cobra la empresa en este caso, ¿no? Pero en todo ese sistema de vigilancia y control, es donde vos sabés qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuánto tiempo se espera, hasta dónde va, y es donde vos podés tasar, saber si se está contrabandeando o no, si las declaraciones juradas son reales o no, ¿no? De la producción que entra y sale del país, que no solo es de cereales y oleaginosas, ¿no? Esa es la vedette del comercio internacional argentino y de los países de la Cuenca del Plata hoy, pero es mucho más que eso para la producción argentina, para el comercio argentino. Y esto que estamos mencionando, recuerdo que estamos conversando con Guillermo Cabiasca, doctor en Historia, integrante de FIPCA y de la Comisión de Defensa del PJ, y esto que hacías mención sobre el final, ¿no? Porque Alcira Argumedo también viene denunciando que todos los minerales también están siendo contrabandeados por esta ruta marítima, y por eso también la importancia del control. Guillermo, veo con cierta preocupación que hay desde algunos sectores, digo, Meoni, por ejemplo, el ministro de Transporte, dijo que no es una cuestión de soberanía porque es nada más sacar arena y eso no es soberanía. Desde otros sectores han dicho que no es algo tan relevante este control, digo, de parte del Estado. Y también se dice que Argentina no está en capacidad de hacer este dragado y por eso es que lo hace una empresa extranjera. Entonces la pregunta es, ¿el Estado está en capacidad de hacerlo? Y después, ¿es importante que el Estado lo haga? Y me refiero ahí sí directamente por la referencia que hicieron de es solo quitar arena y no es tan importante. Mirá, la frase de Meoni, solo quitar arena, me remite a
cuando Neuste y Grondona hablaban por televisión y le mostraban a Doña Rosa el teléfono o un juguetito de maquinita y le decían, señora, ¿dónde está la soberanía? Es un neoliberal que responde a los intereses que vienen en Argentina del proceso, ¿no? Pero que fueron consolidados con el menemismo. No olvidemos, y ahí entramos en un terreno no técnico, más político, que dentro del gobierno que nosotros apoyamos, una parte de este gobierno no es parte del campo popular, sino que es una alianza con sectores que no pertenecen al campo nacional, al campo popular, para poder dividir al campo enemigo o al campo de los sectores antipopulares y que perdieran, no ganó por tanto el gobierno, y la oposición más duramente neoliberal sacó el 40% de los votos, ¿no? En ese sentido, dentro del gobierno actual hay sectores que claramente responden a un proyecto neocolonial o neoliberal, ¿no? Por eso ese argumento tan paralelo, ¿dónde está la soberanía en la arena, que sacamos del fondo del río, con dónde está la soberanía en este teléfono de Doña Rosa? A ver, por la hidrovía, en la época del ministro Dietrich, después bajó un poco, pero siguen siendo, circulan 70.000 millones de dólares declarados, ¿no? La mitad más o menos son de complejo de oleaginosa. El último año, que fue el año de la crisis del COVID y una situación de depresión, fueron más de 50.000 millones de dólares. En torno a los 25.000 o más son exclusivamente del complejo de oleaginosas. Es el 90% de las importaciones, el 80%, 70% de las exportaciones circulan de argentinas, circulan por la hidrovía. Estamos hablando del 40, en torno al 40% de lo que es la producción mundial de proteína a nivel de la comercialización mundial, ¿no? Estamos hablando de una vía de comunicación tan importante como el Mississippi, como el Rin Danubio, como el Yangtze, todas trabajadas en esos países por los estados o inclusive por el ejército, ¿no? O por las fuerzas armadas de esos países, o por el Ministerio de Defensa, o por instituciones de ese tipo. Y pensando el concepto, digamos, tirándote estos datos para que se vea el manejo, ¿no? Y los conflictos que hay en Argentina en torno a la renta, en torno a si la producción argentina con qué destino, digamos, la renta de la producción argentina se maneja, y quién la maneja, y cómo se tasa, y a dónde va, que tiene que ver mucho con el bienestar y el desarrollo, y la posibilidad de implementar políticas, tanto sociales como de desarrollo industrial, desarrollo nacional, como para poder decir, inclusive poder decir, alguien me comentaba, con un año de renta de este tipo se paga la deuda, se paga la deuda al fondo, ¿va? No digo que haya que pagarla siquiera ni nada, ¿no? Te estoy diciendo los valores de los cuales estamos manejando de producción nacional, ¿no? Como vos decías, los minerales, no sabemos qué se exporta, son miles de millones de dólares. Entran y salen 600.000 autos. Todo el complejo siderometalúrgico, también los caños sin costura y demás de Techín y demás, que tiene tanto poder y que también condiciona al gobierno nacional desde la privatización y entrega de Somisa, también se manejan por la hidrovía. No es solo el complejo oleaginosa, es el conjunto, una parte sustancial del conjunto de la producción argentina. Casi toda la producción en contenedores, casi todo lo que se importa y se exporta, desde los puertos de Buenos Aires hasta principalmente Santa Fe, ¿no? Rosario es el eje de todo este sistema, principalmente el sistema, en este caso el sistema agroexportador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía, ¿qué es soberanía? Si uno piensa que la soberanía es mirar un mapa y ver las fronteras y decir, bueno, y que acá ponemos una banderita, en cada escuela se canta el himno y ya tenemos la soberanía es el control real sobre lo que produce, sobre lo que hace, sobre los intereses centrales y fundamentales que permiten el movimiento del país, ¿no? Porque si vos tenés una bandera y un gobierno que elegís de ciudadanos que nacieron en este país, pero no podés resolver ni controlar nada, y es muy difícil pensar que tenemos soberanía. Nosotros ni siquiera tenemos la soberanía completa sobre la frontera formal que nosotros decimos tener, eso también lo sabemos, y se relaciona con el aislamiento y el poco desarrollo que tiene el Atlántico Sur, que también está relacionado con la hidrovía, por la discusión del Canal Magdalena. De Buenos Aires no se puede ir navegando al mar argentino, y eso tiene que ver con que las grandes empresas que controlan
el complejo Leginosa, la hidrovía y demás, no les interesa una salida por el mar argentino, les interesa salir por Montevideo porque es más cómodo y llevarse las cosas. Entonces nosotros no podemos salir por un territorio nacional a nuestro propio mar, ¿no? Desde los núcleos principales de población y producción. Tampoco podemos traer la producción del sur por nuestros propios barcos a nuestros propios puertos, donde está el grueso de la población y el grueso de los consumidores. Por lo tanto, pensar que el sistema de hidrovía, el sistema llamado hidrovía, que es una empresa privada con la cual se llama a lo que es el río Paraná y la cuenca del Plata. Eso está una aclaración muy, muy bien hecha por Tetamanti. Hablar de hidrovía es concederle al enemigo, concederle a las grandes corporaciones, concederle al mercado mundial, como el mercado mundial nos llama a nosotros, ni siquiera a la Argentina, a un espacio que ve como un colectivo. No ven a la Argentina, Brasil, Uruguay, ni siquiera a toda la Argentina o a todo Brasil. Ven, ese lugar es un lugar de interés de geopolítico de las grandes potencias y el mercado mundial. Lo ven como un conjunto y estructura la logística de acuerdo a sus intereses. O sea, no es una unidad pensada en función de los intereses de los países latinoamericanos, con una unidad de transporte, geopolítica, política y económica pensada en conjunto de los intereses de los países latinoamericanos para negociar nuestra producción mejor en el mercado mundial. No es así. Es una producción, es una logística construida en función de las grandes empresas que están en el mercado mundial, que son parte de ese mercado mundial, que son parte de las grandes potencias y que controlan y sustraen una parte sustancial de nuestro territorio y nuestra producción para hacerla parte de ellos mismos, ¿no? O sea, el mundo, pensado globalmente, tiene centro y tiene lugares donde tiene situaciones de control de recursos. Bueno, estos controles de recursos se hacen y nosotros realmente lo hemos olvidado, digamos, cuando se privatizó el Paraná, como estamos discutiendo acá, quizás nosotros nos fijamos mucho, y no nos equivocamos, en los ferrocarriles, en los teléfonos, en Somisa, en todas la destrucción de la flota mercante y demás, también nos fijamos, y quizás hasta tiempos recientes, y en eso insisto, hay que reconocerle a Tetamanti un rol importante, no miramos, lo tuvimos en cuenta, pero no vimos el sistema en su conjunto, ¿no? Lo que significa la instalación del sistema de hidrovía. Pero no lo vimos cuando teníamos el ejemplo de los intereses de las grandes potencias desde nuestra misma época de la independencia, ¿no? Cuando nosotros pensamos las guerras que hubo en el Paraná, que no son simplemente la vuelta obligada, son 10 años o más de 10 años de combate de las potencias para garantizarse las vías navegables argentinas que estuvieran abiertas, o Argentina y Uruguaya, que estuvieran abiertas a sus barcos ya hace más de 100 años, estamos hablando del mismo conflicto que viene desde siempre, porque desde que el capitalismo principalmente empieza a desarrollarse y crecer, y necesitar grandes lugares de materias primas, grandes lugares para poder comercializar, instalar su producción y su lógica de acumulación de capital, de instalación de producto y demás, necesita el control de esas grandes lugares de los cuales les permite penetrar en esos países. Por eso no fue solo el Paraná, en otras épocas son los grandes ríos que permiten acceder al interior de las comunidades nacionales. Y por eso los grandes países tienen bien controlados esos ríos. Son Estados Unidos, como son China, como son los europeos, ¿no? Como son los rusos, andan a navegar en el Volga. No, yo quiero ir desde no sé dónde hasta Suecia por los canales interiores, te ponen un cohetazo en la cabeza. Hablando vulgarmente, pero decíselo a los norteamericanos, o decíselo a los chinos, o decíselo a los alemanes, o a los franceses, no es así. Entonces, cuando Meoni dice eso, está tratándonos como Neusta y Grondona trataban al pueblo argentino, y seguramente después se reían cuando llegaban a su casa, despreciativamente, entre comillas, diciendo Doña Rosa, ¿no? Nos están tratando a todos de Doña Rosa para que compremos que el Paraná puede ser concesionado libremente, que eso es muy bueno porque va a permitir grandes negocios a las grandes corporaciones, de la misma forma que dijeron que los ferrocarriles, los puertos, la siderurgia y demás, iba a ser mejor que fuera privada. Y nuestro país desde ese momento ha desaparecido prácticamente de todas las primeras categorías, inclusive en nivel de vida y en nivel de educación. Y eso se relaciona con todo este proceso de los cuales el tema del principal producto argentino entregado al extranjero y habiendo perdido, bueno, la destrucción de los elevadores de grano, bueno, o sea, la concesión a privado, es todo el sistema, ¿no? Y el peaje, y hoy estamos hablando del peaje. ¿Por qué? Porque no solo el peaje, sino es el dragado y ver por dónde se va. Y segundo, porque cuando se concesionó en el 2005, vencía en el 2015, no es que vence ahora, vencía en el 2015, después arbitrariamente se fue prorrogando hasta ahora,
pero lo que tiene de importancia el vencimiento final y ahora la decisión de relicitar, que no era así, que no debió haber sido así, es que a nosotros, en este caso, la vuelta al control del dragado y balizamiento por los mismos argentinos, por el mismo Estado argentino, no tiene costo, porque no va a pasar como, que yo creo que está bien nacionalizar aerolíneas, y que después te van a litigar en tribunales internacionales, en el GAFI, qué sé yo. No, acá no tiene costo, porque se venció la licitación, que va inmediata, prorrogada, vos vas, te haces cargo, no hay judicialización en ninguna instancia posible, no tiene ningún costo. Y cuando vos decías los costos, bueno, primero, acá existió una dirección de vías navegables, acá se estatizaron los puertos en el 43, se creó la dirección de vías navegables en el 47, en el 56, la Administración General de Puertos. Todo eso era una sociedad del Estado que tenía todos los recursos para dragar. Es cierto que se abandonaron durante mucho tiempo, pero la empresa, NUN, y el socio que tiene local, facturan 200, 300 millones de dólares por el peaje, mientras que una draga, que acá hay dragas, insisto, hablen con los ex empleados o los empleados de las mal aprovechadas dirección de vías, puertos y demás, una draga puede salir 10, 15 millones de dólares. O sea, el sistema con el mismo peaje que la empresa, o sea, que una empresa del Estado en ese caso podría cobrar para capitalizarse, puede tranquilamente comprar, ni siquiera puede fabricarlas acá, ¿no? Pero digamos, para responder inmediatamente, si las dragas que no están en condiciones, y yo no trabajo en esa área, muchos de los que trabajan dicen simplemente hay que ponerlas en condiciones, simplemente hay que poner en condiciones los barcos que permiten hacer la entrada y salir de los puertos, simplemente hay que poner en condiciones porque están abandonados, lo cual es más fácil que comprar algo nuevo. Pero pongamos que hubiera que comprar algunas dragas, estamos hablando de 15 millones respecto de 200, 300 millones de dólares de recaudación de la empresa, que pasarían a ser administrados por el Estado, además de los beneficios que te da el control y el monitoreo y la posibilidad de tasar. Yo no estoy diciendo, yo creo que hay que avanzar más, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo nada más que eso, de posibilidad de ver qué pasa con esos 50, 60, 70 mil millones de dólares que circulan por el Paraná, esos 18 mil millones de dólares que dice la ONU que se contrabandean, por qué el 90% de los buques son de bandera paraguaya. Sorprendente, yo no desprecio Paraguay para nada, pero es raro, digamos, ¿no? Deberíamos pensar que es raro. ¿Qué es lo que está pasando en ese sistema? Estamos conversando con Guillermo Cabiasca, doctor en Historia, integrante de FIPCA y de la Comisión de Defensa del PJ. Y acá, muy claro, Guillermo, lo que nos venís contando, lo que venís describiendo, cómo además el Estado, ¿no? Hay muchas definiciones que has dado que son para tomar y profundizar. Pero me voy a ir a el decreto 949, decreto del año pasado, mientras el pueblo argentino sufría la partida del máximo ídolo que tenía el pueblo argentino, Diego Armando Maradona, se publicó este decreto 949. ¿Se puede relacionar aquel decreto con la discusión que se está dando ahora, Guillermo, o no tiene nada que ver? Una cosa no quita la otra. No, es clave, ¿no? Yo creo que digamos, la cuestión estalló, ¿no? Primero en núcleos de la militancia y las personas más relacionadas con el tema, y después creo que rompió en otros lugares, en otros temas de fundamental importancia, suele costar que se rompa un cerco de gente muy activa y muy interesada, ¿no? Esto ha roto, no digo que sea transformado en una discusión de masas, ¿no? Pero ha roto los círculos más conscientes, más nacionalistas, más antiimperialistas, ¿no? Ha salido, se discuten amplios sectores de la militancia, ha sido porque la sanción del decreto 949 en diciembre del año pasado fue en contra de las expectativas, que algunos discuten hasta dónde era, ¿no? Pero las expectativas que se habrían abierto cuando, creo que, no me acuerdo si en junio o julio, el presidente se reunió con los gobernadores y anunció que se iba a crear una sociedad del Estado, Sí, ¿no? En la sí, que sí, iba a sí. tener 51% del Estado y 49% de las provincias, lo cual habría la expectativa, al menos, habría la expectativa natural, con todo el conflicto que se viene teniendo con el tema de la producción agraria, ¿no? Y con el tema inclusive el fracaso y el retroceso respecto a Vicentín, habría la expectativa de decir, bueno, esto no tiene ningún costo,
se está avanzando en que el Estado se va a hacer cargo. Después ve, el Estado por ahí concesiona algo, por ahí subcontrata a alguna empresa. Bueno, esos son otros temas posteriores, ¿no? Pero inicialmente que el Estado iba a tomar el control del sistema. Yo lo que veo, y creo que eso se puede ver siguiendo los documentos que elabora la Bolsa de Rosario, la Cámara Aceitera, la Cámara de Puertos, la Cámara de Exportadoras, son todos los mismos, ¿eh? Son todos Cargill, Costco, Bunge, si vos ves quiénes integran esos grupos que son los dueños de Argentina, digamos, los dueños de esa producción fundamental de la Argentina. Entre junio, julio y diciembre, hubo un cambio en el cual, indudablemente, el gobierno recibió presiones muy importantes y cambió de opinión. Retrocedió sobre el paso que parecía estar empezando a dar, ¿no? Y transformó esas sociedades de Estado en consejo asesor. Si uno analiza los documentos de estas grandes empresas, estas asociaciones tienen grupos de especialistas que presentan trabajos, ¿no? Si uno analiza los trabajos presentados por estos grupos de especialistas y uno lee el decreto 949, bueno, lo escribió Cargill, el decreto 949. No sé, es como dice también Tetamante, un decreto que no fue escrito en Argentina. Bueno, fue escrito por las corporaciones, por los intereses transnacionales. ¿Por qué? Porque si uno analiza los considerandos, son tan similares a los documentos elaborados por estas corporaciones de la Bolsa de Rosario que uno duda que el ministro de Meoni, del cual venimos hablando, no agarró y lo pegó, le hizo unas correcciones para que cobre forma del Estado, los considerandos, y después agregó el articulado para poder llamar a licitación. Todos los cambios que se proponen en el decreto 949 son los cambios que propone estas grandes corporaciones. Hay nuevos barcos, necesitan nuevas formas de dragado y dragados más profundos. Se están pensando en mejorar el puerto de Montevideo para transformarlo en un gran polo, que ya lo es, ¿no? Desde ahí se abastece Malvinas, bueno, todos ustedes lo saben muy bien, no voy a hablar de eso. Transformarlo en una gran cabecera, pero o sea, la cabecera logística de la boca de la cuenca del Plata, profundizar el Paraná para que entre los Panamá Docks, los Panamax 2, que son los nuevos buques más grandes y más profundos, que abaraten los costos de estos grupos, que el Estado tiene que tener una mejor fiscalización, ¿no? O sea, las mismas empresas están pidiendo que el Estado constituya un consejo asesor, o sea, el concepto de subsidiariedad del Estado. No el concepto de un Estado que tiene el control, un Estado que puede ser empresario en algunos casos, un Estado fuerte, ¿no? Sino un Estado subsidiario a los intereses del gran capital. Bueno, el concepto de subsidiariedad implica el concepto de colaboración, de asesoramiento, de financiamiento en algunos casos, de vigilancia también. O sea, las empresas mismas están proponiendo ese consejo asesor. ¿Por qué? Porque también es cierto que hubo contradicciones al interior del sistema. Entre la empresa de dragado y las empresas, la empresa, o sea, cuando uno analiza el último documento que sacó, uno puede analizar los datos igual directamente, ¿no? Pero que están sintetizados un poco en un último documento que sacó Olmos Gaona, uno ve que las tarifas de la empresa son excesivamente caras, y eso va sobre la rentabilidad de las grandes empresas. Que el mantenimiento y dragado no ha sido suficientemente efectivo, ¿no? Una serie de cuestiones en las cuales los grupos centrales de todo esto, y que a su vez la concesión del conjunto por ahí tiene que ser fraccionada para que haya diferentes grupos que se encarguen de las diferentes partes de acuerdo a las diferentes características que la hidrovía tiene a lo largo de todos sus 3.400 kilómetros y 1.200, creo, de territorio argentino, y del Río de la Plata, que es algo que se le agregó, que no estaba en la concesión, pero bueno, que se agregó de hecho porque había que dejar el Río de la Plata, eso también es lógico, ¿no? Bueno, todo eso se articula en torno al decreto 949, que es claramente un decreto elaborado como para cumplir con los cambios y el crecimiento de la producción, los cambios tecnológicos y la adecuación de
de ese crecimiento de la concesión a esos cambios tecnológicos y a ese crecimiento de la producción de acuerdo a los intereses de quienes son los dueños de esa producción, ¿no? Son las grandes aceiteras en este caso, ¿no? que son el núcleo que controla el complejo productivo argentino. Estamos conversando con Guillermo Cabiasca. Y Guillermo, para ir cerrando y agradecerte todo este tiempo que nos has brindado, y la verdad que muy claro en tu explicación sobre cada tema, hay varias cuestiones que uno se empieza a pensar, ¿no? Cómo intereses de China, intereses de la OTAN a través de esta empresa belga que hoy controla el ingreso al río Paraná, también de intereses de Estados Unidos, hoy están todos en disputa por el control del río Paraná y con todo lo que eso se implica, y el Estado argentino está diciendo, bueno, nosotros, o un sector del Estado argentino, no todo, está diciendo nosotros no vamos a participar, vamos a licitar, esto lo tienen que hacer extranjeros, ¿no? Como algo que distintos intereses extranjeros están interesados en controlar, el Estado argentino quiere mirar para otro lado. Eso me preocupa mucho. Tomo este concepto, esta gran definición que hiciste, y te la voy a robar, Guillermo, porque como mencionó un combatiente de Malvinas, las ideas no se matan, se roban, y esa idea te la vamos a robar, la de compararlo con Neustadt, ¿no? Cuando hacía y Grondona cuando hacían lo de los teléfonos, todo eso. La verdad que fue una descripción muy clara lo que has dado sobre la década del 90, porque esto es, digamos, una continuidad de la década del 90 y de la última dictadura, si es que se continúa. Guillermo, algo para cerrar, algo que te parezca importante resaltar, agregar, algo que yo no te haya preguntado, lo que vos quieras como para cerrar. Mirá, se puede hablar mucho, pero la verdad es que creo que tampoco es cuestión de extendernos, creo que es un tema que se puede seguir abriendo, ramificando a diferentes cuestiones y seguir profundizando más, conocer más un poco el devenir histórico, ¿no? De esto de los 90 hasta hoy. Pero creo que vos pusiste una parte del dedo en la llaga. Nosotros tenemos dos planos, tenemos las contradicciones internas nuestras, de nuestro gobierno y de nuestro país, ¿no? Entre los sectores que queremos recuperar la soberanía, que es recuperar desde el Estado, para el pueblo argentino, desde el Estado el control de nuestras principales palancas que nos permitan controlar nuestro país, si no, no administramos nada, ¿no? Si no, simplemente somos administradores de un espacio de negocios donde juegan intereses comerciales y nada más, y nosotros estamos ahí como si fuéramos empresarios con nuestro gobierno, nosotros estamos de convidado de piedra, ¿no? Los ciudadanos, los habitantes. Segundo, ¿no? Que nosotros estamos acá en un escenario de disputas internacionales en los cuales nosotros la vemos desde afuera. No tenemos por qué verlas desde afuera, ¿no? Pero digo, nosotros como que acá, como vos decías, juegan los intereses chinos, juegan los intereses norteamericanos, juegan los intereses ingleses, juegan los intereses europeos. Y en eso, en cómo funciona hoy el sistema mundial, las grandes corporaciones y demás, hay diferentes, en todos grupos, todos poderes, ¿no? Sobre los cuales nosotros, al retirar al Estado la principal herramienta que países como nosotros tienen, no la vemos desde afuera, simplemente a algo que pasa a ser de otros, nosotros hablamos y negociamos con ellos, pero nosotros tenemos que pensar, y como decías vos, que hay juegos de intereses extranjeros. La disputa que está acá entre China, Estados Unidos, y Inglaterra, además, a nivel mundial, también se manifiesta en este tema. El crecimiento de COFCO, ¿no? Como principal exportadora de cerealera, ¿no? Acá en el país, es una empresa estatal china, ¿no? Eso no hay que olvidárselo. Y la venida de la presencia de la flota china en el Atlántico Sur, ¿no? Todo eso tiene que ver con los puertos, con el sistema de navegación, los mares, ¿no? Los ríos, y nosotros lo vemos desde afuera. La venida en el último semana de un alto oficial, de un general, importante general del Comando Sur, no me acuerdo si, de los Estados Unidos, no vino acá para, no tanto para subordinarnos, sino para discutir
y ver cómo está el escenario de su disputa mundial con China en torno a los espacios geopolíticos que en este caso Estados Unidos considera propios. ¿Qué está haciendo China acá? ¿No? Bueno, nosotros, frente a eso, nosotros podemos jugar nuestros intereses, más con uno, menos, que yo, eso hay que verlo, pero nosotros tenemos que tener nuestros propios intereses. Lo que nosotros no podemos es crear herramientas, dejar de crear herramientas que nos permitan tener algo que decir, y simplemente pensar cómo nos movemos junto a uno, junto a otro, junto a los dos, junto a ninguno. Nosotros hoy no tenemos ninguna herramienta que nos permita realmente decir esto es nuestro, y desde acá nosotros en todo caso negociamos con uno, no negociamos con ninguno, y vemos cómo hacemos. El tema del control de las palancas más importantes que hacen a los recursos del país es lo que le da potencia al Estado, lo que le da potencia al país, como para poder discutir en el escenario mundial hacia dónde vamos. Si no simplemente vamos a ir, si no simplemente nuestra opción va a ser ir hacia donde algunas de las potencias vayan. Esa discusión siempre estuvo, y con esto quiero cerrar, esa discusión siempre estuvo. Esa discusión fue en la época de Rosas, esa discusión fue en la época del pacto Roca-Runciman y después con la asunción del peronismo. Había que ir hacia algún lado de las grandes potencias o había que decidir nosotros y después en todo caso negociamos con quien sea. Bueno, esa discusión sigue estando presente hoy. El decreto 949 es simplemente dejar que las grandes potencias, las grandes corporaciones, los grandes intereses resuelvan, y bueno, y el Estado verá cómo vamos hacia algún lugar, ¿no? Nosotros no podemos, si no tenemos nuestros ríos, en este caso, ¿no? Y mucho más que eso, ¿no? Nuestra minería, nuestro petróleo, bueno, un montón de cosas más, nuestras finanzas, ¿no? Si no tenemos el control de eso, nosotros no podemos bajo ningún concepto resolver a dónde vamos, y siempre vamos a tener que ir de la mejor forma negociada posible hacia donde vaya alguna de las potencias que tienen intereses sobre nosotros. Y estamos en un mundo en el cual la disputa de intereses es muy grande, y específicamente la estamos viendo acá. Guillermo, muchísimas gracias por todo este tiempo. Doctor en Historia, integrante de FIPCA y de la Comisión de Defensa del PJ. Por si alguien no conoce qué es FIPCA, Guillermo, contale muy breve qué es FIPCA. FIPCA es una organización que encabeza el teniente de fragata Julio Urien, cuyo en realidad se ocupa de todas las cuestiones de defensa de soberanía, se llama soberanía territorial, entendiendo soberanía territorial como mares, ríos, curso de agua, tierra, o sea, todo lo que hace al concepto amplio de soberanía territorial, de nuestros recursos, ¿no? FIPCA viene haciendo varios trabajos. En realidad el trabajo que más realizó fue lo que fue las marchas al Lago Escondido. Ustedes saben que el Lago Escondido es un lago que se apropió el magnate británico Joel Lewis, en el cual no se puede acceder, ¿no? Y que se relaciona simbólica, digamos, un británico, sionista, relacionado con la colonización, con la ocupación británica en Malvinas y demás, es dueño de un lago La Cordillera, dueño de una pista de capacidad de aviones de gran porte de la costa patagónica, todo privado. Era el dueño o es el dueño de una parte importante de lo que es la generación de energía en Argentina. Bueno, la lucha que se ha venido dando es por la posibilidad del acceso de los argentinos a ese territorio, al territorio apropiado por Lewis, que tiene un lago, pero que se relaciona con la apropiación de todos los territorios que están siendo apropiados por, en este caso, territorios físicos, ¿no? Grandes extensiones de tierra apropiadas por empresas o empresarios o personas extranjeras que se van haciendo dueños de partes geográficas ya de nuestro país, en este caso en el sur, pero podríamos decir las mineras, podríamos decir cualquier otra cosa. También ha venido realizando lo que es la tarea de concientización de lo que es la cultura acuática, ¿no? De la cultura naval de nuestro país, navegando los ríos, navegando los mares, propiciando que se vuelva a recuperar la capacidad de nuestro país de tener presencia en los ríos y los mares, y que el pueblo argentino tome conciencia de que nuestra proyección hacia el futuro son los ríos y los mares, el Atlántico Sur y la Antártida, es nuestro desafío hacia el futuro. Y bueno, y en general la defensa del litio, la defensa de haciendo actividades colectivas con muchas organizaciones sumamente abiertas, que su principal interés es la defensa de la soberanía y la recuperación de la soberanía,
hacia Jujuy, hacia Misiones con la selva misionera, hacia la Patagonia, ahora hacia el canal Magdalena, el río Paraná, o lo que fue a Malvinas, la Antártida, inclusive recientemente, hace unos años, antes que ir a la isla de los Estados, para establecer en las islas de los Estados algún tipo de base de la prefectura, de la Marina, de la Armada, que permita una mejor presencia y proyección argentina en el Atlántico Sur. Guillermo, muchísimas gracias por todo este tiempo para con nosotros. Bueno, gracias a vos por llamar y espero que haya sido útil. Muy útil. Guillermo Cabiasca, doctor en Historia, integrante de FIPCA y de la Comisión de Defensa del PJ, pasó por Malvinas Causa Central.